Bienvenidos a la entrevista de France 24. Bolivia vive una lucha por el poder dentro del partido gobernante el Movimiento al Socialismo, entre el presidente Luis Arce y el expresidente Evo Morales. En esta edición de la entrevista hablamos con Álvaro García Linera, quien fuera vicepresidente de Evo Morales entre 2006 y 2019, sobre el futuro del partido, del país y de la región. Muchas gracias, Álvaro García Linera, por estar en la entrevista de France 24. Gracias a ustedes. Señor García Linera, mientras el presidente del país, Luis Arce, fue expulsado del partido en un congreso del Movimiento al Socialismo, liderado por Evo Morales, el expresidente ha sido inhabilitado por el Tribunal Constitucional a volver a presentarse en los comicios de 2025, división en medio de un cruce de acusaciones, parálisis legislativa e incluso golpes. ¿Cómo se siente usted, García Linera, ante esta fractura? Angustiado porque está en riesgo la continuidad del Estado plurinacional y está en riesgo la continuidad de este proceso político, porque de mantenerse la división es muy probable que el 2025, el año que viene, cuando se realicen nuevamente las elecciones, el MAS pierda. De ir divididos a las elecciones como estamos ahora, el MAS perdería las elecciones el 2025. Usted, señor García Linera, conoció a Evo Morales en el año 2000 y en la actualidad este le ha llamado incluso enemigo. ¿Qué ha cambiado en ese joven dirigente indígena y si todavía usted cree que Evo Morales puede ser importante para el futuro de Bolivia? Bueno, lo central es que tenemos miradas distintas de cómo abordar este nuevo momento histórico. En lo personal, yo creo que el Estado plurinacional, que se inauguró el año 2006, y después de casi 18 años, ha entrado en una etapa de transición. Se necesita pasar a una nueva fase del Estado plurinacional, que requiera un nuevo programa más radical, una renovación de los liderazgos indígenas y nuevos discursos que se adecúen a las nuevas circunstancias del mundo como de Bolivia. Mientras que hay otros compañeros, como el compañero Evo, que consideran que hay que darle continuidad a lo que existe, a lo que hay. Entonces son dos miradas distintas sobre el momento histórico y de ahí surgen el resto de las divergencias y críticas que podemos hacernos. Quisiera profundizar un poco más en este aspecto y añado a esta ecuación también su relación con el presidente Luis Arce. Ha sido fría desde hace unos años. Usted aboga, como bien decía, por un candidato indigenista y porque, cito textualmente, ha dicho en otras entrevistas, suenen otras canciones. En una segunda fase para ese Estado plurinacional de Bolivia, ¿por qué, señor García Linera? Porque la realidad ha cambiado. El Estado plurinacional abordó una serie de tareas. El año 2006 había que recuperar el control del Estado, de recursos naturales, había que redistribuir riqueza y había que impulsar el empoderamiento de las naciones indígenas. Gran parte de eso ya se ha realizado y al haberse realizado se ha modificado la estructura social. Y hoy, si bien hay todavía tareas para sacar a un porcentaje importante de la pobreza, se requieren nuevas tareas para en la fase, digamos, ascendente de estos sectores medios indígenas que en los últimos años se han empoderado, que requieren otro tipo de propuestas, otro tipo de discursos. Igualmente se requiere una regeneración, una renovación de los liderazgos. Nosotros ya estamos sobre los 60 años y es importante que para darle continuidad a los siguientes 20 años, nuevas juventudes indígenas, campesinas, populares, aymaras, quechuas, que bordean los 30, 40 años, asuman la conducción de este proceso y, por supuesto, la vieja guardia estamos para colaborar, pero le corresponde a una nueva guardia asumir los nuevos retos del nuevo país y del nuevo mundo. ¿Cree usted que es antinatural lo que está pasando? Usted conoce muy bien los movimientos indígenas, conoce bien la forma de organización comunitaria.
Este hecho de que Evo Morales, después de 3 gobiernos, quiera seguir y quiera volver a presentarse, va un poco en contravía de esa forma comunitaria de también encontrar nuevos liderazgos donde el conjunto es más importante que un individuo. No es tanto así, porque si usted se fija, en verdad, la rotación de cargos es una institución más colonial. Cuando uno se fija en las culturas precolombinas, los cargos eran eh, perpetuos, venían por apellido, hasta que uno se muriera. Entonces, pero independientemente de esta digresión más teórica, Pero usted está pidiendo yo creo nuevos que liderazgos, disculpe, también. sí, por eso yo creo que es importante darle fuerza a una nueva generación que es fruto de las reformas que realizamos hace 10 años atrás y que tiene una manera también distinta de enfocar el porvenir. Y creo que nosotros, las personas mayores que dimos el primer paso, debemos dar, debemos dar campo, debemos dar espacio para que esa nueva generación continúe el proceso. Es parte de una renovación necesaria. No lo veo como un tema obligatorio o institucional. Usted fíjese, el presidente Roosevelt o la misma Merkel no han tenido límites para ejercer su poder. No es un tema institucional, es un tema de mentalidad y de importante refrescamiento del liderazgo político para que las nuevas generaciones puedan también asumir un protagonismo en la historia. Mencionaba usted ahora aquellos primeros gobiernos del siglo XXI. Usted fue parte de esa primera ola de gobiernos progresistas en la que se logró reducir la pobreza en varios países de la región. Fueron tiempos muy dependientes de las materias primas. Hoy Bolivia vive una escasez de dólares por la falta de exportación de gas y además estamos en una crisis climática severa. ¿Cómo reducir las brechas y apostar por un futuro más verde sin las commodities? Para sociedades como la nuestra eso es difícil en lo inmediato, porque usted tiene que resolver los problemas de salud, de educación inmediatos, de trabajo para la gente, ¿no? Y para eso necesita un periodo de transición energética. Hasta las grandes potencias como Alemania o Estados Unidos han vuelto a caer en el uso del carbón y el petróleo. Ellos que no están pudiendo transitar más rápidamente que nosotros, no nos pueden exigir a nosotros que hagamos lo que ellos no pueden. Necesitamos las materias primas por un tiempo corto, evidentemente, pero las necesitamos. Y a partir del uso de esas materias primas, hay que crear la base industriosa, la base tecnológica y la base cognitiva que nos permita de aquí a 15 o 20 años poder hacer una transición eficiente, pero con justicia social. Yo estoy en contra de solamente levantar banderas medioambientales dejando de lado la justicia social. No puede haber transición medioambiental sin justicia social. Tocando otro tema, pero también siguiendo en la región, Nayib Bukele en El Salvador o Javier Milei en Argentina atraen en sus países, pero es un fenómeno que está aumentando también en América Latina y en el mundo. Ante esa visión más individualista, incluso de mano dura, usted sigue apostando por lo comunitario, que es del origen de su pensamiento. Claro, porque para abordar los problemas que afectan a las personas, siempre hay dos caminos. El problema de la inflación en el caso argentino, o el problema de la falta de dólares en el caso de Bolivia, o el problema de la inseguridad en el caso de El Salvador. Pueden ser abordados mediante políticas individualistas, y los efectos son catastróficos en cuanto a crecimiento, justicia social y pobreza, o pueden ser abordados mediante políticas comunitaristas y de fuerte presencia estatal. Para el caso de los dólares que están faltando ahora en Bolivia, una medida transitoria para obtener los dólares es un control estatal del comercio exterior, es decir, que los exportadores de azúcar o de soya o de madera o de carne introduzcan sus dólares a Bolivia. Hoy por hoy exportamos una gran cantidad de productos, pero el 80% de esas exportaciones se quedan en paraísos fiscales, no regresan a Bolivia. Por eso falta dólares en Bolivia. Bueno,
sin quitarles la propiedad de sus dólares, uno puede obligarles a que esos dólares, fruto del trabajo boliviano, de sus exportaciones, entren al sistema financiero boliviano, sigan de propiedad de los empresarios, pero que sirvan para la movilidad del sistema financiero en Bolivia y no simplemente para generar utilidades en paraísos fiscales en Panamá o las Islas Caimán. ¿Y cómo ve usted que puede influenciar en este mundo global las próximas elecciones de Estados Unidos? Sin duda que va a tener un efecto muy importante porque ya lo estamos viendo. El hombre ha propuesto que va a subir los impuestos a todas las exportaciones, no solamente las exportaciones chinas, que ya subió al 25%, sino a las alemanas, españolas, francesas, italianas, al 10%, del 2 al 10%. Es decir, va a haber un recrudecimiento del proteccionismo, va a haber una retirada del apoyo militar a la OTAN y va a haber una política mucho más agresiva con el continente como lo practicó el año 2019 con el apoyo al golpe de Estado en Bolivia. Entonces, sin duda, un ascenso de Trump al gobierno de Estados Unidos va a intensificar la crisis global y va a intensificar esta disputa que hoy por hoy vemos en el mundo entre políticas de libre cambio, de libre comercio, y las políticas más proteccionistas que están comenzando a ganar terreno. Trump va a impulsar un tipo de proteccionismo soberanista en Estados Unidos. Muchas gracias, señor Linera, por todos estos análisis, tanto de Bolivia, de la región, como del mundo. Se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por haber estado en la entrevista de France 24. Gracias a ustedes. Y muchas gracias también a nuestra audiencia. Pueden seguir más contenidos como este en France 24 y france24.com.